Ya volvemos a la política en formato entrevista, pero antes pasamos por el análisis económico con sus connotaciones políticas también. En perspectiva, Emiliano Cotelo. Este miércoles, Exante publicó los resultados de una nueva edición de su encuesta de expectativas empresariales. Ustedes saben, se trata de un relevamiento semestral que ya lleva más de 10 años y que consulta la visión de los empresarios uruguayos sobre economía, clima de negocios y dinámica de las empresas. El último de estos reportes se hizo en octubre y contó con la participación de 330 ejecutivos de compañías nacionales y multinacionales que operan acá. Vamos a sacar punta a las principales conclusiones del estudio. Estamos con Alicia Corcol, economista de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Alicia, a ver, el título del informe en esta oportunidad es Sólida valoración del clima de negocios pese a señales de una coyuntura menos favorable. ¿Por qué eligieron ese título? A ver, nosotros en esta encuesta indagamos sobre un conjunto bastante amplio de dimensiones, ahora podemos ir recorriendo. Los resultados lógicamente tienen disparidad, pero en términos generales diría que recogimos por un lado, y esto es algo bien positivo, una evaluación del clima de negocios que es excepcionalmente buena, pero a su vez también vimos una moderación en las respuestas favorables acerca del desempeño económico reciente y de lo que es la situación general de las empresas en el último año. Uh-huh. Por ejemplo, los ejecutivos que califican el clima de negocios como bueno o muy bueno alcanzaron a un 85% y no hubo respuestas que lo marcaran de malo. Esto es, de hecho, uno de los registros más altos, mejores en la historia de esta encuesta. Ahora, como decía, bajó la proporción de quienes piensan que la situación económica está mejor que un año atrás, 29% ahora versus 35% en la encuesta previa que la habíamos hecho en abril, y también cayó el porcentaje que marca que la situación general de sus empresas mejoró en el último año, en este caso 40% ahora versus un 47% en abril. Por eso enfatizamos en el título que la evaluación del clima de negocios se mantiene firme, pero que al mismo tiempo hay algunas señales que son consistentes con un contexto algo menos favorable. Entendido. A ver, ahora, ¿eso también se ve reflejado cuando les consultan a los empresarios respecto a su visión para los próximos meses o para el mediano plazo? En el plano económico también. De hecho, cuando preguntamos por las expectativas de crecimiento del PBI con un horizonte de 3 o 4 años, las respuestas también se moderaron, se ubican apenas por encima del 2% anual, cuando en 2021 y hasta comienzos del año pasado habían subido al eje del 3% anual. Uh-huh. Además, en todas estas perspectivas que vengo comentando, esta sobrevisión para el PBI en el mediano plazo, o las primeras sobre la evaluación de la marcha de la economía y de las empresas en el último año, se destaca que la baja que vimos en esta última encuesta, además, es la quinta consecutiva. Si bien no han sido deterioros drásticos, no deja de ser relevante que va quedando más lejos aquel momento más positivo en materia de expectativas empresariales que parece haberse dado sobre el 2021, cuando veníamos en una recuperación vigorosa después del COVID. Dicho esto, parece muy consistente igual haber encontrado ahora un humor un poco más cauto entre los empresarios, porque eso está en línea con lo que están mostrando los indicadores macroeconómicos a nivel general, con lo que es un giro hacia condiciones un poco más adversas en lo que es el plano internacional, y con el hecho de que varios sectores siguen muy expuestos a lo que son las dificultades de competitividad con la región y con Argentina en particular. De alguna forma, los empresarios no son ajenos a esta realidad. Sí, vayamos para ahí. A ver, el fuerte diferencial de precios que tenemos con Argentina seguramente está siendo un golpe muy duro en varios sectores. ¿La encuesta nos da elementos para evaluar ese impacto? Es muy difícil medirlo, es la realidad, pero pusimos esta vez una pregunta específica para intentar recogerlo. Consultamos en qué magnitud las empresas están siendo afectadas por los efectos acumulativos de este diferencial de precios con Argentina. Y ahí tuvimos al 45%
diciendo que sus empresas están sintiendo impactos, aunque solo el 16% los calificó de impactos muy severos. Naturalmente, el comercio es el más golpeado, con un 36% de los consultados reportando justamente impactos muy severos. Sí, tiene sentido, ¿no? Ahora, este año tuvimos acá, en nuestro país, un escenario de una reducción fuerte de la inflación, por otro lado, ¿no? ¿Eso se vio reflejado en las expectativas empresariales? Cierto, y de hecho esa es una de las principales novedades de esta edición. La sorpresa desinflacionaria de los últimos meses dio lugar a un ajuste importante en las expectativas de inflación entre los empresarios consultados. Y, por ejemplo, para 2024, la mitad prevé que la inflación se va a situar dentro de lo que es el rango meta, cuyo techo es un 6%, y son pocos, a su vez, los que contemplan registros de más de 8%. También se dieron las expectativas de inflación ya en un horizonte de 3 o 4 años. Ahí el promedio de respuestas es de 6,1%, y eso contrasta con lo que venían siendo registros sistemáticamente superiores a un 7% en lo que eran los años previos a la pandemia. Así que ahí noticias positivas. De todos modos, las expectativas no están totalmente ancladas, ya que la mitad de los ejecutivos al mismo tiempo sigue esperando que la inflación va a exceder lo que es el rango meta en ese horizonte de mediano plazo. Por otro lado, referido a esto, casi el 40% de los consultados señaló que sus empresas no están incorporando menores ajustes nominales de precios y de costos en lo que son sus presupuestos del año próximo, pese a esta menor inflación. Eso da cuenta de alguna forma de que la inercia inflacionaria todavía es un tema, un desafío importante para la política económica acá en Uruguay. Y de vuelta, todo esto también es consistente con otras señales que hay más allá de esta propia encuesta. Por ejemplo, lo que es la encuesta de expectativas entre analistas que hace el Banco Central tiene en mediana una inflación esperada de 6,5% para fines del año que viene y de 6,1% para el 2025, que son también niveles superiores a los actuales e incluso que están alineados o algo por arriba de lo que es el techo del rango meta oficial de inflación. Bien. Alicia, te propongo, volvamos para el lado de lo que opinan los ejecutivos respecto a la dinámica de sus propias empresas. ¿Cuáles son los destaques desde esa perspectiva? La verdad es que, pese a estas señales de una coyuntura más auspiciosa que veíamos al principio, los empresarios preservan una visión relativamente positiva del desempeño que tendrán sus empresas durante el próximo año. Ahí está claro que hay subjetividad acerca de qué puede entender cada empresario como mejor o peor, pero en cualquier caso obtuvimos que cerca de la mitad espera un incremento de la producción y una mayor inversión en sus empresas, mientras que las respuestas negativas no superan el 10% en ninguna de esas dos dimensiones. Destaco además que en ambos casos se trata de un panorama que es más optimista que el que teníamos en los años previos a la pandemia, que esa había sido una fase de unos años donde la economía uruguaya se encontraba relativamente estancada, y por eso tener ahora este tipo de respuestas nos hace pensar que son resultados que se condicen de alguna manera con un panorama de crecimiento económico en el 2024. Alicia, en ediciones anteriores ustedes marcaban que, aunque muchas empresas esperaban producir más, por ejemplo, no tantas preveían contratar más trabajadores. ¿Esto sigue siendo así? ¿Qué obtuvieron en las preguntas referidas al empleo en concreto? Exacto, desde hace tiempo que venimos encontrando en esta dimensión las respuestas más flojas, y esta encuesta de octubre no fue la excepción. De hecho, se afianzó esa visión cautelosa respecto a lo que son decisiones de contratación. Tenemos concretamente que menos de un cuarto de los ejecutivos espera que sus empresas van a emplear más trabajadores el próximo año. Igualmente, también bajó la proporción que espera un descenso, y por eso el saldo neto, si uno hace el neto entre respuestas, aumentará respecto a bajará para lo que es el empleo en las empresas, ese saldo se mantuvo en terreno positivo. No es un balance demasiado alto, es un 11%, pero parece augurar un 2024 donde seguramente no vamos a ver un crecimiento marcado del empleo como el que hubo en 2023, pero tampoco abiertamente malo o de caída abrupta en lo que es el empleo.
Bien. Alicia, ya para cerrar, vayamos a otra de las grandes dimensiones que aborda la encuesta de Exante. ¿Cómo evalúan los empresarios la gestión del gobierno? Ahí seguimos viendo una muy alta aprobación entre empresarios. Dentro de los consultados, un 79% la aprueba y solo un 2% la desaprueba. En la encuesta preguntamos además específicamente por cómo evalúan los empresarios la gestión del gobierno en distintas áreas que las listamos. Y en casi todas ellas, la verdad es que el balance es favorable. Como era de esperar y consistente con lo que comentábamos recién, en esta ocasión se destacó un aumento apreciable en lo que fueron los juicios positivos referidos justamente al manejo de la inflación. Ahí las respuestas que califican la gestión del gobierno como buena llegaron a un 94%. Lo que sí cambió negativamente y bastante fue la evaluación sobre la competitividad internacional, que de hecho pasó a ser lo peor evaluado en la encuesta. Los ejecutivos que entienden que en ese frente hay una mala gestión fueron un tercio, y el saldo neto de respuesta fue abiertamente negativo, de 11 puntos. Esto no sorprende tampoco, porque sistemáticamente a lo largo de la encuesta obtuvimos que la situación de competitividad está siendo como un punto de dolor para las empresas uruguayas. Por ejemplo, los respondientes que entienden que la presión de costos es el principal desafío que les preguntamos a los respondientes cuáles son los principales desafíos de las empresas, y ahí lo que aparece más mencionado es presión de costos. También pedimos menciones libres respecto a lo que son los aspectos más negativos del entorno de negocios, y figuran a la cabeza lo que son referencias de atraso cambiario o costos altos. Bien, Alicia. Bueno, gracias por este panorama de la encuesta de expectativas empresariales de Exante. Obviamente, como siempre, ¿no? Les recordamos que el informe completo se puede descargar en la página de Exante, que es www.exante.com.uy, o en nuestro sitio web, donde también va a quedar junto a el audio y la transcripción de esta charla. Nos reencontramos, Perfecto. Alicia, la semana que viene. Dale, muchas gracias. Un abrazo, chau, chau.